Hay algo que nadie te explica sobre llegar a cierta edad. Nadie te dice que vas a llegar un día en que las conversaciones que antes te parecían indispensables van a empezar a sentirse como ruido. Que vas a estar en medio de una discusión que hace 3 años te habría consumido durante semanas y de repente vas a sentir algo extraño, algo que al principio vas a confundir con indiferencia pero que con el tiempo vas a reconocer como claridad. Que vas a dejar de necesitar ganar ciertas peleas. No porque ya no te importe nada, sino porque empiezas a entender qué es lo que realmente te importa y lo que realmente te importa no vive en esas peleas. Nadie te dice que el silencio va a empezar a sentirse como un lugar al que quieres ir en lugar de un lugar del que quieres escapar. Hay una historia zen que lleva siglos circulando entre maestros y discípulos, y que en cada generación encuentra a alguien que la necesitaba sin saber que la necesitaba. Un discípulo joven se acercó un día a su maestro con una pregunta que llevaba tiempo cargando. «Maestro», le dijo, «¿cuándo vas a terminar de enseñarme todo lo que sabes?» El maestro no respondió de inmediato. Se quedó en silencio durante un momento y luego señaló un árbol que crecía en el jardín del monasterio. Era un árbol viejo y generoso, cargado de frutos hasta el punto en que sus ramas más pesadas se doblaban hacia el suelo con el peso de todo lo que había producido. El maestro miró el árbol durante varios segundos y luego le dijo al discípulo, «¿Ves ese árbol?» El discípulo dijo que sí. El maestro dijo, «El árbol que más frutos tiene es el que más inclina sus ramas hacia la tierra. El que está vacío es el que apunta más alto». Luego el maestro se dio la vuelta y siguió caminando. El discípulo se quedó mirando el árbol. No entendió en ese momento. Tardó años en entender. Y cuando por fin entendió, lo que entendió no era una idea sino una sensación. La sensación de que la sabiduría real no necesita anunciarse. Que el peso de lo que has vivido y aprendido y soltado y vuelto a aprender te inclina naturalmente hacia la tierra, hacia lo esencial, lejos del ruido de quien todavía necesita demostrar que tiene algo que decir. Después de los 50 empiezas a conocer esa sensación. Y este vídeo es sobre eso. Bienvenido a Cuentos del Dharma. Hoy vamos a hablar del silencio. No del silencio como ausencia, sino del silencio como la herramienta más poderosa que tienes disponible en este momento específico de tu vida y en este momento específico del mundo. Lección 1. El silencio no es vacío. El mundo moderno tiene una relación profundamente confundida con el silencio. Lo trata como un problema que hay que resolver. Como un espacio incómodo que debe llenarse lo antes posible con palabras, con música, con notificaciones, con cualquier cosa que impida que la quietud se instale demasiado tiempo. Cuando hay silencio en una conversación, alguien se apresura a romperlo. Cuando hay silencio en una habitación, alguien enciende una pantalla. Cuando hay silencio interior, cuando la mente se aquieta por un momento, el primer impulso de la mayoría de las personas es buscar algo en que pensar, algo en que preocuparse, algo que justifique ese espacio que de repente se siente demasiado grande. Hemos construido una civilización entera sobre el miedo al silencio. Y el budismo lleva más de 2500 años diciendo que eso es exactamente al revés. El silencio no es vacío. Es la condición de todo lo que vale la pena. No puedes escuchar de verdad si estás hablando. No puedes observar con claridad si estás ocupado siendo observado. No puedes entender lo que está ocurriendo dentro de ti si tienes el volumen del mundo al máximo permanentemente. El ruido no es neutral. El ruido tiene una función específica en la vida moderna y esa función es mantenerte en la superficie de ti mismo, en esa capa delgada donde todo es urgente y nada es profundo y donde las decisiones se toman desde el pánico o desde el ego en lugar de desde la sabiduría. El silencio te lleva debajo de esa capa. Y lo que hay debajo de esa capa es lo que eres cuando nadie te está mirando y cuando no tienes nada que demostrar y cuando las únicas preguntas que importan son las que solo tú puedes responder sobre tu propia vida. Hay una palabra en Pali, el idioma en que se registraron originalmente las enseñanzas del Buda, que no tiene traducción exacta al español. La palabra es upekkha. Se traduce aproximadamente como ecuanimidad, pero esa traducción no captura todo lo que contiene. Upekkha es la calidad de la mente que puede estar presente en medio del ruido sin ser arrastrada por él. No es indiferencia. No es distancia. Es una presencia completa y estable que no necesita que las cosas sean diferentes de lo que son para mantenerse entera. El silencio es el suelo en el que crece upekkha. Y después de los 50, si has estado prestando atención,
empiezas a tener acceso a ese suelo de una manera que antes no tenías. No porque seas más inteligente, sino porque has vivido suficiente como para saber que el ruido raramente resuelve nada, y que la mayor parte de las conversaciones que has tenido en tu vida podrían haber sido silencio y el mundo habría seguido igual o mejor. Lección 2. Concéntrate en ti mismo. Existe una trampa en la que la mayoría de nosotros cae durante décadas sin darse cuenta de que es una trampa. La trampa es creer que tu energía es infinita. A los 20 años tu energía parece no tener fondo. Puedes pelear con todo el mundo y al día siguiente levantarte fresco. Puedes explicarte, justificarte, convencer, debatir, demostrar, competir por atención y reconocimiento, y todavía te sobra energía para seguir. Y eso está bien. Esa es la función de esa etapa. La juventud necesita probarse a sí misma. Necesita chocar contra el mundo para descubrir dónde están sus límites y dónde están sus fuerzas. Pero llega un momento en que esa ecuación cambia. No de golpe. Gradualmente. Un día te das cuenta de que ciertas conversaciones te cuestan más de lo que antes costaban. Que explicarle a alguien por qué tomaste una decisión que no le preguntaste te deja con una sensación de pérdida que no es exactamente cansancio pero se le parece. Que defender tu posición en una discusión con alguien que no está dispuesto a escuchar es como verter agua en un recipiente que tiene un agujero en el fondo. El agua sale. El recipiente sigue vacío. Y tú te quedas sin agua. El budismo tiene un concepto para lo que debe ocurrir en ese momento. Lo llaman Dhamma-viññana. El conocimiento del ser propio como práctica deliberada y diaria. No como ejercicio intelectual sino como orientación de vida. La decisión consciente de dirigir hacia adentro la energía que durante décadas dirigiste hacia afuera. Concentrarte en ti mismo no es egoísmo. Es una de las confusiones más costosas que existe en la cultura moderna, especialmente para quienes fueron criados con la idea de que poner tus propias necesidades primero es una forma de abandono hacia los demás. Esa idea tiene buenas intenciones pero produce personas agotadas que no tienen nada genuino que dar porque llevan décadas dando desde el déficit. Concentrarte en ti mismo significa preguntarte todos los días qué necesitas para estar entero. ¿Qué conversaciones te nutren y cuáles te drenan? ¿Qué relaciones te hacen más de lo que eres y cuáles te hacen menos? ¿Qué compromisos vienen de tus valores más profundos y cuáles vienen del miedo a decepcionar a alguien? Y significa tener el valor de responder esas preguntas con honestidad aunque las respuestas sean incómodas. Después de los 50 tienes algo que a los 30 no tenías. Tienes la perspectiva de haber vivido suficiente como para saber la diferencia entre lo que importa y lo que solo parecía urgente. Entre las personas que merecen tu energía más preciosa y las que solo la consumen sin devolver nada. Entre los sueños que son tuyos de verdad y los que adoptaste porque alguien más los tenía y tú no querías quedarte atrás. Esa perspectiva es un regalo. Pero solo funciona si te concentras lo suficiente como para usarla. El árbol del jardín del monasterio no desperdicia su energía en ramas que no dan frutos. La dirige hacia donde la vida puede florecer. Esa no es frialdad. Es sabiduría botánica. Y después de los 50 tú también tienes derecho a ser ese árbol. Si lo que estás escuchando está encontrando algo dentro de ti que llevabas tiempo sin visitar, hay una cosa muy simple que puedes hacer ahora mismo. Suscríbete al canal. No por el número, sino porque lo que viene en los próximos minutos va a ir todavía más adentro. Y no querrás perderte lo que sigue. Seguimos. Lección 3. Lo que dejas de explicar. Hay una libertad específica que no viene con la juventud. No puedes comprarla. No puedes aprenderla en un libro. No puedes acelerar el proceso que te lleva a ella. Solo llega cuando has vivido suficiente como para haber intentado explicarte suficientes veces y haber descubierto por experiencia propia que la mayoría de las explicaciones no cambian nada. Es la libertad de no explicarte. Piensa en cuánta energía has gastado a lo largo de tu vida justificando tus decisiones ante personas que no te las preguntaron. Explicando tus razones a quienes ya habían decidido que estabas equivocado antes de escucharte. Defendiendo tu camino ante gente que nunca iba a recorrerlo y que por lo tanto nunca iba a entender por qué lo elegiste. Convenciendo a alguien de que lo que sientes es válido cuando la validez de lo que sientes no debería requerir el voto de nadie. Todo ese esfuerzo. Todo ese tiempo. Toda esa energía.
¿Cambió algo? El maestro Zen que señaló el árbol no explicó lo que quería decir. No añadió una segunda capa de palabras para asegurarse de que el discípulo entendiera. Señaló el árbol, dijo lo que tenía que decir y siguió caminando. No porque no le importara si el discípulo entendía, sino porque entendió algo que la mayoría de nosotros tarda décadas en aprender: la comprensión verdadera no puede ser forzada. Llega cuando llega. Y ninguna cantidad de explicación adicional la acelera. El budismo tiene un principio que los maestros Zen practican con una consistencia que al principio parece crueldad y que con el tiempo se revela como el mayor regalo que puedes darle a alguien. El principio es este: no des más de lo que fue pedido. No porque seas mezquino, sino porque el exceso de explicación infantiliza al otro. Le dice implícitamente que no confías en su capacidad de llegar a la comprensión por sus propios medios. Y al mismo tiempo te roba a ti la dignidad de quien sabe que su camino no necesita ser aprobado para ser válido. Después de los 50 empiezas a tener acceso a esa dignidad de una manera nueva. Empiezas a notar que cuando no te explicas algo interesante ocurre. Las personas que genuinamente quieren entender te hacen preguntas. Y las personas que solo querían argumentar contra ti pierden interés rápidamente porque no hay nada contra que argumentar. El silencio no les da material. Y sin material la discusión no puede existir. Hay una práctica concreta que puedes empezar hoy mismo. La próxima vez que sientas el impulso de explicar una decisión que tomaste, de justificar por qué hiciste algo que nadie te preguntó, de defenderte ante una crítica que no pediste, detente un momento. Respira. Y hazte una sola pregunta: ¿esta explicación es para la otra persona, o es para calmar mi propia incomodidad ante la posibilidad de que alguien no me apruebe? Si la respuesta es honesta, casi siempre vas a descubrir que es lo segundo. Y cuando eso ocurra, guarda silencio. No con frialdad. No con distancia. Simplemente con la tranquilidad de quien sabe que su valor no depende de ser comprendido por todos en todo momento. Esa tranquilidad es una de las formas más sofisticadas de autorrespeto que existen. Y después de los 50 te la has ganado completamente. Lección 4: el poder de desaparecer. En 2026 todo el mundo quiere ser visible. Las plataformas digitales construyeron una economía entera sobre esa necesidad. Cada like es una pequeña dosis de validación. Cada comentario es una señal de que exististe en la mente de alguien, aunque sea por un segundo. Cada vez que algo que publicaste genera reacción, tu cerebro recibe una descarga química que se parece a la satisfacción, pero que dura exactamente lo que tarda en llegar la siguiente notificación. Es una trampa diseñada con precisión quirúrgica para capturar exactamente lo que más necesita el ser humano moderno: la sensación de ser visto. Y el budismo lleva siglos señalando que esa necesidad, cuando se convierte en dependencia, es una de las formas más sofisticadas de sufrimiento que existen. No porque ser visto sea malo, sino porque cuando tu bienestar depende de ser visto por otros, entregas el control de tu estado interior a personas que no te conocen, que no te deben nada y que mañana van a estar mirando otra cosa. Volverse invisible en el sentido budista no significa desaparecer del mundo. Significa dejar de necesitar que el mundo te confirme. Significa construir una relación contigo mismo tan sólida que la ausencia de validación externa no produce crisis sino quietud. Hay un concepto en el Zen llamado Mushin. Literalmente significa mente sin mente. Es el estado en que la mente funciona sin el peso del ego que necesita protegerse, demostrar algo o ser reconocido. Los maestros de artes marciales lo describían como el estado en que el guerrero actúa con máxima efectividad precisamente porque no está pensando en cómo lo están viendo mientras actúa. Mushin no es un estado reservado para guerreros o monjes. Es accesible para cualquier persona que haya vivido suficiente como para cansarse del espectáculo de su propio ego. Y después de los 50 muchos de nosotros empezamos a cansarnos de ese espectáculo de una manera que se siente como pérdida al principio y que con el tiempo se revela como alivio. El alivio de no tener que mantener una versión pública de ti mismo que requiere energía constante para sostenerse. El alivio de poder estar en una habitación sin necesitar ser el centro de ella. El alivio de hacer algo bien y no necesitar que nadie lo sepa para que valga la pena haberlo hecho. Ese alivio tiene un nombre en el budismo. Se llama libertad. Piensa en las personas que más admiras de tu vida. No las más ruidosas. Las más sólidas.
Las que cuando hablan todos escuchan no porque hablen más fuerte sino porque hablan menos y cuando lo hacen cada palabra tiene peso. Las que no necesitan anunciar lo que saben porque lo que saben se nota sin anuncio. Las que han vivido tanto que ya no tienen nada que demostrar y esa ausencia de necesidad de demostración es exactamente lo que las hace magnéticas. Esas personas no desaparecieron del mundo. Desaparecieron del ruido. Y desde ese silencio se volvieron completamente presentes para las cosas que realmente importan. Después de los 50 tienes permiso de hacer lo mismo. Más que permiso. Tienes la experiencia necesaria para saber que ese es el único camino que todavía no has recorrido hasta el fondo. El mundo de 2026 va a seguir gritando. Va a seguir ofreciéndote pantallas y notificaciones y métricas y toda clase de evidencia de que existir en voz alta es lo mismo que existir de verdad. Tú ya sabes que no es lo mismo. Lo has sabido desde hace tiempo. Solo necesitabas permiso para actuar en consecuencia. Lección 5. Guardar silencio sobre ti mismo. Hay una costumbre que la mayoría de nosotros desarrolla sin darse cuenta y que nos cuesta mucho más de lo que parece. La costumbre de anunciar. Anunciamos nuestros planes antes de ejecutarlos. Anunciamos nuestras transformaciones antes de que hayan terminado de ocurrir. Anunciamos nuestras heridas a personas que no tienen las manos preparadas para sostenerlas. Anunciamos nuestros sueños en voz alta como si decirlos fuera lo mismo que construirlos y como si el aplauso que recibimos al anunciarlos pudiera sustituir el trabajo silencioso que requiere hacerlos reales. El budismo observó este patrón hace siglos y lo identificó con precisión. Cuando anuncias lo que vas a hacer antes de hacerlo, tu cerebro recibe una pequeña recompensa inmediata. La atención de los demás. La validación anticipada. La sensación de que ya estás en camino aunque todavía no hayas dado el primer paso. Y esa recompensa pequeña e inmediata tiene un costo que no ves hasta después, reduce la tensión creativa que necesitas para actuar. Le da a tu mente la señal de que el trabajo ya comenzó cuando en realidad todavía no ha empezado nada. Los maestros Zen tenían una manera de decir esto que no requería explicación. La semilla no anuncia que va a convertirse en árbol. Trabaja en silencio bajo la tierra durante semanas o meses sin que nadie pueda ver lo que está ocurriendo. Sin recibir validación. Sin que nadie le diga que va bien. Sin métricas de crecimiento visibles desde afuera. Solo el trabajo paciente y constante de convertirse en lo que está destinada a ser. Y cuando finalmente emerge no necesita anunciar nada porque lo que es habla por sí mismo. Después de los 50 tienes una relación diferente con el tiempo. Ya no tienes la sensación de que tienes todo el tiempo del mundo para desperdiciar en pasos innecesarios. Sabes que cada año es más precioso que el anterior no porque te estés acabando sino porque tu capacidad de apreciarlo ha crecido. Y esa relación diferente con el tiempo te da acceso a una disciplina que la juventud raramente puede sostener, la disciplina de dejar que las cosas ocurran en silencio. De no contar tus planes hasta que sean realidades. De no compartir tus heridas con quien no tiene la capacidad o el interés de cuidarlas. De no anunciar tus cambios sino simplemente cambiar y dejar que quienes te rodean lo descubran en el momento en que lo descubran. Hay algo profundamente poderoso en ser una persona que cambia en silencio. Que un día simplemente ya no es quien era sin haber hecho ningún anuncio al respecto. Que dejó de tolerar ciertas cosas sin haber convocado ninguna conversación sobre por qué. Que eligió un camino distinto sin haber pedido permiso ni explicado sus razones. Ese tipo de cambio silencioso tiene una solidez que el cambio anunciado raramente alcanza. Porque no depende de la opinión de nadie para mantenerse. Nació adentro, creció adentro y se instaló adentro antes de que el mundo tuviera oportunidad de opinar sobre él. Y cuando el mundo finalmente lo nota ya es demasiado tarde para desmantelarlo porque sus raíces son más profundas que cualquier argumento en contra. Practica esto. La próxima vez que tengas ganas de contarle a alguien lo que estás planeando cambiar en tu vida, detente. Guárdalo. Trabaja en ello en silencio durante 30 días. Sin anunciarlo. Sin pedir opiniones. Sin buscar validación anticipada. Solo tú y el trabajo y el silencio que lo protege mientras crece. Al cabo de 30 días vas a notar algo. El plan va a ser más sólido. Más tuyo. Menos contaminado por las dudas y los miedos y las expectativas de otras personas que inevitablemente entran cuando abres la puerta del anuncio.
Y tú vas a sentirte más entero dentro de él porque lo construiste en el único espacio donde la construcción real ocurre. El silencio interior. Lección 6. El mundo de 2026 y la resistencia del silencio. Vivimos en el momento de mayor ruido de la historia humana. No es una exageración. Es una realidad medible. La cantidad de información que un ser humano promedio procesa en un solo día en 2026 supera lo que una persona del siglo XVIII procesaba en toda su vida. Las notificaciones. Los titulares. Los vídeos. Las opiniones. Las crisis. Los debates. El flujo constante e interrumpido de estímulos diseñados por ingenieros con doctorados en psicología del comportamiento cuyo único objetivo es capturar tu atención y no soltarla. Todo ese ruido tiene un efecto específico en la mente humana. Te mantiene en la superficie. Te mantiene reactivo en lugar de reflexivo. Respondiendo en lugar de eligiendo. Consumiendo en lugar de creando. Comparando en lugar de valorando. Corriendo hacia algo que siempre está a un clic de distancia y que cuando llegas ahí ya fue reemplazado por otra cosa que también requiere tu atención inmediata. El Buda nunca conoció un smartphone. Nunca tuvo una cuenta en ninguna plataforma. Nunca recibió una notificación a las 2 de la mañana sobre algo que no podía esperar hasta el amanecer. Pero describió exactamente este estado mental hace 2500 años. Lo llamó Viksipta. La mente dispersa. La mente que salta de objeto en objeto sin poder posarse en ninguno el tiempo suficiente como para ver su naturaleza real. La mente que está en todas partes y por lo tanto no está en ningún lugar de verdad. Y ofreció el único antídoto que existe para ese estado. No una aplicación. No un método de productividad. No una rutina matutina de 5 pasos. Silencio deliberado. Atención entrenada. La práctica diaria de regresar a ti mismo en medio del ruido. Después de los 50 tienes una ventaja que los más jóvenes no tienen todavía. Tienes memoria de cómo era el mundo antes de que todo esto se acelerara hasta este punto. Tienes en tu cuerpo la experiencia de lo que se siente pensar despacio. Conversar sin pantallas. Estar en un lugar sin documentarlo. Existir en un momento sin la necesidad de compartirlo. Esa memoria es un recurso. No para vivir en el pasado. Sino para saber con certeza que el silencio es posible porque lo has experimentado. Para saber que la mente puede funcionar de otra manera porque la recuerdas funcionando así. Para tener un punto de referencia interno que los nacidos en el ruido todavía están buscando. El silencio después de los 50 en el mundo de 2026 no es nostalgia. Es resistencia inteligente. Es la decisión de no entregarle tu atención a sistemas diseñados para capturarla indefinidamente. Es la elección de reservar las horas más tranquilas de tu día para los pensamientos que solo llegan cuando el ruido baja lo suficiente. Es la práctica de construir dentro de tu vida cotidiana espacios donde nadie te busca, nadie te necesita y nadie espera nada de ti, espacios donde puedes ser simplemente tú mismo sin la mediación de ninguna pantalla. Esos espacios son donde ocurre lo importante. Donde procesas lo que viviste. Donde integras lo que aprendiste. Donde escuchas la voz interior que lleva años intentando decirte algo que el ruido no te ha dejado escuchar todavía. El árbol del jardín del monasterio no necesita internet para saber qué hacer con la luz del sol. No necesita validación para doblar sus ramas hacia la tierra con el peso de sus frutos. No necesita anunciar nada para ser exactamente lo que es. Tú tampoco. No viniste aquí a correr más rápido. Ya corriste suficiente. Ya demostraste suficiente. Ya explicaste suficiente. Ya buscaste suficiente en los lugares equivocados la validación que siempre estuvo disponible en el único lugar donde nadie más puede dártela. Adentro. El silencio después de los 50 no es lo que te queda cuando el ruido se cansa de ti. Es lo que eliges cuando finalmente entiendes que el ruido nunca se va a cansar por su cuenta. Que tienes que ser tú quien decida cuando ya fue suficiente. Que la vida más profunda que puedes vivir en este momento específico de tu existencia no está en ser más visible sino en ser más presente. No en hablar más sino en escuchar mejor. No en explicarte más sino en conocerte más. El maestro Zen nunca volvió a hablarle al discípulo sobre el árbol. No hizo falta.
El árbol seguía ahí todos los días doblando sus ramas hacia la tierra con la tranquilidad de quien no necesita que nadie entienda por qué lo hace. Y el discípulo con el tiempo aprendió a doblar las suyas. Tú ya sabes doblar las tuyas. Solo necesitas el silencio suficiente para recordarlo. Que estés en paz. Que estés presente. Que seas libre. Nos vemos en el próximo cuento.